Este ejercicio está pidiendo proyecciones de visibilidad de una pieza que está formada por un cono truncado y un cubo. Esta pieza está siendo seccionada en dos partes iguales por un plano. Este plano contiene la sección principal de estos dos sólidos. La recta que se está indicando pertenece al plano y es una diagonal de cara del cubo. Aquí se ve que es la diagonal de la cara superior que está pegada a la base del cono. La altura del truncamiento, es decir, la altura del cono truncado, es la mitad del diámetro de la base, que también es igual al diámetro del truncamiento. El diámetro de la base, según esta imagen de referencia, es la misma recta 1,3, que es la recta que están indicando acá. Yo acá, esto está mal, este es el punto 3. Entonces habría que rebatir esta recta, una recta oblicua, para determinar cuánto es la altura del truncamiento y cuánto es el diámetro del truncamiento. Para todos estos ejercicios del tema de rebatimiento de planos, el plano por lo general va a contener a la sección principal de la figura y se va a indicar solamente una recta. Y se va a indicar en qué plano se va a trabajar. En este caso, el plano puede ser de canto o puede ser plano oblicuo con origen en 0. Bien. Este lo voy a hacer en plano de canto. Lo primero sería identificar cómo es la sección de la figura, qué información es la que me están dando. Me están indicando esta diagonal de cara, que es parte de la sección. Entonces, la sección que se está haciendo al cubo es una sección rectangular. Una sección rectangular. Este sería el punto 1 y el punto 3. Esta misma recta va a ser el diámetro de la base del cono. Por aquí pasaría un eje de altura, vamos a suponer que está simétrico. Por acá pasaría el truncamiento. Bueno, quedaría algo así la sección de la figura. El tema de las medidas, bueno, tengo que rebatir la recta 1,3 para saber qué medidas son. Pero viene siendo más o menos esta la sección principal de la figura. Este sería el centro superior del cono truncado. Este sería el centro de la base, ponerle O. Y este centro de acá vamos a llamarlo O2', para tener identificados los tres centros. Bien, como indica que se iba a trabajar en plano de canto y esta recta pertenece al plano, lo primero que hago es definir las trazas del plano. En un plano de canto, la traza vertical contiene a la recta, es decir, siguiendo esta misma inclinación, defino la traza vertical del plano, que sería esta, y la traza horizontal iría perpendicular a la línea de tierra. Aquí quedaría definido el plano. Una vez defino el plano, aplico el método de rebatimiento. El método de rebatimiento, los pasos que me indica es primero seleccionar el eje de giro. El eje de giro es una de las dos trazas del plano. Vamos a decir que voy a rebatir con traza horizontal. Eso indico que estoy girando con respecto a esta traza. Una vez que indico el eje de giro, indico qué punto voy a rebatir. En este caso voy a rebatir el punto 3 porque es el que está más lejos del eje de giro. De preferencia se utiliza siempre el punto que está más lejos del eje de giro. Una vez que lo identifico, trazo por él la mínima distancia. La mínima distancia es una recta de máxima pendiente. Como estoy rebatiendo con la traza horizontal, debe ser una perpendicular a la traza horizontal. Y eso es la definición de la recta de máxima pendiente. La recta máxima pendiente de un plano de canto es una recta frontal. Es decir, voy a trazar
la proyección horizontal de una recta frontal, que sería una paralela a la línea de tierra. La mínima distancia como tal va definida entre el punto que estoy rebatiendo y el eje de giro. Es decir, la mínima distancia va desde la traza hasta el punto. Para ubicar el punto rebatido necesito el verdadero tamaño de la mínima distancia. El verdadero tamaño de una recta frontal está en la proyección vertical. Entonces, con el compás voy a ubicar la aguja en línea de tierra, donde está el punto del eje de giro. La abertura será el verdadero tamaño, que sería hasta el punto 3 vertical, y ahí realizo el giro con el compás. Corté en línea de tierra, ahí bajo una línea de referencia y corto la línea que está perpendicular al eje de giro. En este punto estaría el punto 3 rebatido. Ahora, para rebatir la recta aplico la segunda ley de homología, que dice que las rectas se unen en un punto sobre el eje de giro, que es un punto muerto. Entonces extendería la proyección horizontal de la recta hasta cortar al eje de giro. Estoy ubicando su punto muerto y desde ahí paso una recta por el punto 3 rebatido. Este sería el rebatimiento de la recta. Para ubicar el punto 1 aplico la primera ley, trazo una perpendicular al eje de giro que corte a la recta que acabo de rebatir. Entonces aquí estaría el punto 1 rebatido, y esta sería la proyección rebatida de la recta. Esto estaría en verdadero tamaño. Una vez tengo ubicada la recta en verdadero tamaño, mido la proyección rebatida y veo que eso está dando 80 aproximadamente. Con esa información completo las medidas acá de la sección principal. Ya se sabe que el diámetro mayor del cono es 80, lo que quiere decir, según el enunciado, que el diámetro del truncamiento es 40, que la altura del truncamiento también es 40, y del cubo sabemos que la diagonal de cara es 80. Podemos sustituir en la fórmula de cálculo de sección principal, donde decían que la diagonal era igual a la arista por la raíz de 2. Si la diagonal es 80, bueno, se hace el despeje ahí, quedaría 80 entre la raíz de 2, y da que la arista del cubo da 56 milímetros. Entonces ya tenemos la información con el rebatimiento de la recta. Una vez se tiene ya completada esta información de la sección principal, se dibuja acá en el rebatimiento en verdadero tamaño a partir de la recta 1,3. Da igual hacia qué lado se hace el cono y hacia qué lado se hace el cubo. En este caso yo voy a hacer el cono hacia arriba. En el punto medio de la recta sería 40. Ahí voy a trazar el eje de altura. Ese eje de altura va a ser perpendicular a la recta 1,3, tal cual está en la sección. Sobre ese eje voy a medir hacia un lado 40, que es la altura del cono, y hacia el otro lado 56, que es la altura del cubo. Luego trazaría perpendiculares por esos dos puntos, perpendiculares al eje de altura. Esta de acá va a ser el truncamiento y esta por acá va a ser la otra diagonal del cubo.
Como estas dos van a medir lo mismo, puedo llevarme este punto 3 con una paralela al eje de altura, o puedo medir 40 a cada lado en la otra recta, da igual. Y lo mismo por el punto 1. Y aquí quedaría la sección del cubo. Y para el cono, si esta mide 40, sería 20 hacia cada lado del centro. Y 20, y ahí quedaría la sección del cono. Ubico la nomenclatura. Esta sería O' rebatida, esta sería O rebatida, y este sería O2' rebatida. Una vez construyo la sección en rebatimiento, la paso a proyección. Para pasar a proyección tengo que usar las leyes de homología. De la sección principal solamente conozco en proyección a la recta 1,3. Entonces primero voy a pasar toda la información que está sobre la recta 1,3, que en este caso sería el centro O, la voy a pasar hasta la recta. Como esto es un punto, aplico primera ley. Aplico una perpendicular al eje de giro hasta la recta. Aquí estaría O horizontal. Y de una vez puedo pasarla a proyección vertical. Va a quedar sobre la traza del plano. Una vez ubico este punto O, paso la recta que pasa por el punto O, que sería el eje de altura. Como esto es una recta, voy a pasar la recta aplicando la segunda ley, que sería extender la recta hasta el eje de giro. Tendría que extender la traza horizontal hacia arriba, y de ahí pasar desde el corte, desde el punto muerto, pasar por horizontal, que es el punto que conozco. Cabe destacar que al pasar de rebatimiento a proyección, o sea de rebatir, se van a perder los 90 grados y se va a perder el verdadero tamaño. Es decir, los 90 grados que estaban acá en esta proyección, como se puede notar acá, al pasarlos hacia acá se pierden. Vean que aquí ya se perdió el eje de altura con respecto a la recta. Una vez paso esta recta, este eje de altura, paso todos los puntos que están sobre él, que sería O' y O2'. Como son puntos, es primera ley, perpendicular al eje de giro. Este sería O' vertical, horizontal, perdón, y este sería O2' horizontal. Aprovecho de una vez, las paso a proyección vertical. Sería O' vertical, y paso O2'. Y tendría O2' vertical. Ahora, con esos dos puntos puedo pasar las rectas que pasan por ellos en el rebatimiento. Puedo aplicar la segunda ley con ambas, o puedo irme a la teoría que dice que cuando se desrebate se conservan las paralelas. Esta recta 1,3 es paralela a esta recta que pasa por O2' y paralela a la que pasa por O'. Entonces, como ya son paralelas, yo conozco la inclinación de 1,3 en horizontal, puedo hacer paralela a ella y pasarla por los puntos.
Paralela a 1, 3 la paso por O' horizontal, y paralela a 1, 3 la paso por O2' horizontal, que es lo mismo que aplicar a la segunda ley, pero se ensucia menos el dibujo. Ahora me puedo basar también en la propiedad que dice que al desrebatir se conserva la simetría. Esta figura es simétrica, lo que está a la derecha del eje de altura es igual a lo que está a la izquierda del eje. Entonces, como ya conozco el punto 1 y el punto 3, la distancia entre ellos hasta el centro va a ser igual que este punto de acá y este punto de acá. Están igual distanciados con el centro. O también puedo aplicar paralela. Esta recta que pasa por 3 y esta recta que pasa por 1 son paralelas al eje de altura. Ya yo tengo el eje de altura proyectado, puedo agarrar su inclinación con una paralela y pasar paralelas por 1 y por 3. Quedando acá formada la sección del cubo, que obviamente quedó en menor tamaño y quedó oblicua. Ahora, para los puntos del truncamiento sí aplico la simetría. Me puedo llevar uno de estos puntos solamente, aplicando la primera ley de homología, y la distancia entre él al centro es igual en dirección opuesta. Entonces puedo tomar distancia en proyección y pasarla al otro lado, y ya ahí quedaría formada la sección principal de la figura. Lógicamente todos estos puntos están contenidos en la traza vertical, todavía no hace falta ubicarlos. Cuando se necesiten se definen. Ya la sección principal está definida, ahora se le da volumen. Para darle volumen al cono se le debe intersectar un plano oblicuo que contenga su base o su truncamiento, cualquiera de las dos. Y al cubo se debe dar volumen con rectas perpendiculares al plano. Entonces, da igual cuál hagan primero, se va a llegar al mismo resultado. Yo haría primero el cono, que es un poquito más complejo, para después hacer el cubo, que es más sencillo. O sea, para intersectar ese plano vamos a utilizar una recta notable del plano que quiero intersectar, o sea, una recta notable del plano oblicuo, concretamente una frontal o una horizontal. Da igual qué centro vayan a contener en el plano, pero deben tener cuidado cuál usan. Si intersectan el plano por O, esa base, o sea, la base inferior del cono, es la que va a estar contenida en el plano para el momento de hacer los ejes. Si intersectó la base inferior, trazaría una recta horizontal o una recta frontal, vamos a hacer una frontal mejor, una recta frontal que sea perpendicular al eje de altura. En proyección horizontal sería una paralela, en proyección vertical sería perpendicular al eje de altura del cono. El eje de altura es la recta O'O'. La recta O'O' está definida acá como una recta oblicua, entonces va a ser perpendicular a esa recta. Y la recta frontal la voy a pasar por el centro que quiero contener en el plano, en este caso es O. Entonces paso la recta perpendicular al eje de altura, pasándola por el punto O, y ubico su traza. La traza horizontal sería cortar la proyección vertical con línea de tierra y bajar una línea de referencia. Aquí estaría la traza horizontal de la recta frontal del plano oblicuo que estoy intersectando. Por ahí va a pasar la traza horizontal del plano que estoy haciendo, pues, que estoy intersectando.
y esa traza va a ser perpendicular al eje de altura. Va a pasar por aquí. Y bueno, eso va a cortar en algún momento línea de tierra y va a pasar a la traza, a la producción vertical. En estos planos, plano de canto y plano vertical, no es necesario hacer la otra traza. ¿Por qué? Porque esa traza solamente nos va a servir para construir los ejes menores de las elipses de las bases. Y estos planos tienen la facilidad de que los puntos de la sección son puntos directrices que cuando se pasan a proyección vertical, en este caso que quedan sobre la traza, ya eso define el eje menor. Y bueno, el eje mayor lógicamente va a ser perpendicular a la traza del plano, entonces como tal no es necesaria trazar la traza vertical en el plano de canto o la traza horizontal en el plano vertical. Pero bueno, lo voy a hacer para que se vea lo que estoy diciendo. Esto cortaría línea de tierra. Y de ahí partiría la traza vertical. Traza vertical va a ser perpendicular la traza vertical del plano, o bueno, que es lo mismo, perpendicular al eje de altura del cono, o paralela a la recta frontal que se hizo primero. La voy a dejar aquí y van a ver que no se va a usar para nada. Pero así quedaría el plano oblicuo definido. Este plano es el que contiene a la base del cono. Entonces, una vez defino ese plano, empiezo a construir los ejes. Ya conozco radio, ya conozco altura, ya conozco todo. Empiezo a construir los ejes. El eje mayor va a ser paralelo a la traza vertical del plano y va a pasar una por O, que va a ser la misma frontal que se usó primero, y otra por O'. Si esta traza no se dibuja, simplemente se hace perpendicular a la traza del plano de canto en este caso. Y en proyección horizontal va a ser paralelo a la traza horizontal del plano que se acaba de definir, el plano oblicuo. También una por O y otra por O'. Estas rectas, como son ejes mayores, están en verdadero tamaño. El verdadero tamaño es el de la sección principal. El diámetro es 80, sería 40 a cada lado. Y el truncamiento es 40, serían 20 a cada lado. De igual manera en vertical, en O', 20 a cada lado. Y en O, 40 a cada lado. Ahora, para el eje menor, horizontal en este caso, debemos hacer un rebatimiento porque es una recta máxima pendiente que es recta oblicua. La diferencia de cota que se va a tomar es desde O vertical hasta línea de tierra, porque O es el centro que está contenido en el plano. Si se hubiera contenido O', se toma es de O' hasta línea de tierra. Pero en este caso va a ser O vertical con línea de tierra. Eso se va a ubicar en la traza horizontal del plano oblicuo a cualquier lado desde el punto de corte de la recta con el plano.
Se mide el verdadero tamaño. Y se ubica el radio. Uno de los dos radios es 40 y otro radio es 20. Los dos sobre el mismo rebatimiento. Aunque se podría pasar el radio de uno como diámetro del otro, pero así es un poquito más preciso. Donde marcó 40 se pasa a la recta y se define el radio del eje menor. Y donde está marcado el 20 se marca sobre el eje y se tiene aquí el radio del truncamiento. Entonces se mide el mayor hacia el otro lado y aquí se define eje menor de la base. Y el truncamiento, se toma la medida de donde se marcaron los 4 y se marca sobre el eje y se marca de una vez el eje menor del truncamiento. Una vez se tienen esos ejes mayor y menor, ahí se puede hacer el método de círculos osculatorios y definir la base y el truncamiento. Aquí debe pasar por 1 y por 3 la curva, al igual que acá. Deben pasar por los puntos de la sección. Y acá quedaría definido el cono en proyección horizontal. En proyección vertical ya los ejes mayores están definidos y, como había dicho, los mismos puntos directrices, en este caso 1 y 3 y estos dos puntos, van a ser los ejes menores. Entonces, el punto 1 se hace el círculo osculatorio con el eje mayor de la base y el punto 3. Quedando acá la base mayor del cono. Y para el truncamiento se suben los puntos de la sección principal que estaría uno por acá no voy a pasar al otro, simplemente voy a tomar la distancia del centro hasta él. Y la paso al otro lado. Y ahí tengo los dos puntos. Hago círculos osculatorios y defino el truncamiento. Está dando casi un círculo porque la figura está prácticamente perpendicular al plano vertical, entonces las elipses se están viendo casi circulares. En estos casos, cuando el truncamiento queda dentro de la base, para unirlo se unen directamente los ejes mayores. Aquí no aplican las rectas tangentes como en el horizontal, simplemente se une eje mayor con eje mayor. Aquí queda definido el cono. A este cono todavía no se le da visibilidad porque hay que definir ahora el cubo. Para definir el cubo se utilizan rectas perpendiculares al plano. Como la sección está hecha rectangular, es decir, se está seccionando al cubo por una diagonal, por el centro se le da la visibilidad, o sea, se le da el volumen. Es decir, por el centro de la diagonal es que pasa la otra diagonal y eso va a permitir formar los dos vértices que faltan y formar una cara y otra cara. Entonces, por el centro O y O2' se van a trazar las rectas perpendiculares al plano de canto, que serían frontales. Entonces defino las proyecciones horizontales paralelas a línea de tierra
Y en las proyecciones verticales voy a hacer perpendiculares a la traza del plano. Paso una por O2' y paso otra por O, que ya está hecha. Esas señoras miden 80. Si la diagonal 1,3 mide 80, la diagonal 2,4 también mide 80. Y como es una recta frontal, se va a medir en proyección vertical. Entonces acá mediría 40 a cada lado. Por O2', por O vertical ya está medido, que es el mismo eje mayor de la base del cono. Acá bajo la línea de referencia, esta de acá baja hasta la paralela y me da la distancia desde un vértice hasta el centro. Con esa información, sin bajar las otras, puedo replicar esa medida a cada lado de los centros. Aquí está la proyección horizontal de la frontal que pasa por O2', y con la misma medida me voy hasta O horizontal y paso la medida, que acá simplemente, como la base está contenida en la base del cono, simplemente donde cortara la paralela con la elipse estaban definidos los puntos. Ya con esa información puedo definir la base, puedo definir el cubo en proyección horizontal, y subiendo los puntos de la sección a proyección vertical defino las proyecciones verticales. En este caso, como 1 y 3 también son parte del cubo, ya los tengo definidos, puedo tomar su medida hacia su centro y replicarla por el centro O2'. Estaría una y estaría otra. Entonces esta se uniría con la frontal de O2', dando una base del cubo, y por la frontal que está por O se une con el punto 3 y el punto 1. Quedando formado el cubo en proyección vertical. En proyección horizontal, uno los 4 puntos de la sección con la respectiva recta frontal, quedando acá la primera base, y la segunda base. Uno las dos bases y ya queda definido el cubo. Ahora toca la visibilidad. Para dar visibilidad, se le da visibilidad a la mayor cota y al mayor vuelo. Mayor vuelo sería la base de O2'. Entonces la base de O2' vertical queda totalmente visible. Y a partir de ella comienzo a darle visibilidad a todo el cubo, repasando su contorno. Este sería el cubo. Del cono se estaría viendo la base mayor, pero el cubo la está tapando, entonces solamente la curva externa va a estar visible, y la parte interna de la curva, o lo que está detrás del cono, del cubo, perdón, es lo que no va a ser visible. Sería esta parte de acá. Todo esto lo está tapando el cubo. Y bueno, el truncamiento, como prácticamente está dentro de la otra figura, está dentro del cuerpo del mismo cono,
ella no se está viendo nada. Toda la elipse del truncamiento en proyección vertical es no visible. Y bueno, se unen las dos bases. Unida las dos bases del cono y se termina la visibilidad del cubo, colocando estas tres aristas no visibles. Esta será la visibilidad vertical. Ahora se va a la horizontal. En la horizontal se observa mayor cota. Mayor cota tiene nuevamente la base O2'. Entonces acá O2' horizontal es visible. A partir de ella se da visibilidad al cubo, repasando el contorno. Y se le da visibilidad al cono. Acá, bueno, la parte que está detrás del cubo es la que no se vería. Y acá se vería solo la curva externa. Acá la parte que está dentro del cubo no se ve. Y acá la curva interna no se ve. Se completa las generatrices y queda definida las proyecciones de visibilidad de la figura.